Es que llevo mucho sin grabar vídeos, entonces se me nota que estoy desentrenado ya. Soy ese tipo de persona asquerosa que te mira por encima del hombro, que no te mira a los ojos. En eso Eso me he es. convertido. La verdad es que me encontré con esa revista, que la pueden encontrar ustedes en los mejores tanatorios. Los ataúdes de caoba son mejor que los ataúdes de pino y Observa breve, hoy ¿no? tu columbario, no esperes más. Aquí con los amigos y amigas. ¿Qué tal? Ya estamos. ¿Cómo estáis? A ver, Javi, habla para si tienes volumen Muy bien. buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? A ver, Y yo creo feliz que año. sí. Y feliz año. Eso es, primer vídeo del año. Le decía a Javi, digo, me siento importante haciendo esto. Estábamos los dos en silencio muteados aquí de. Sí, 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 Fatal. tienes un... Pero Además es con un los canto. cascos tienes la típica pinta de regidor, totalmente. Falta el cartelito de en el aire, Sí. este. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper contento. Me hace muy feliz tener aquí a Javier otra vez. Porque quien, que diga otra vez dirá, es que le invita muy a menudo. No, es que la pifio muy a menudo con él. Porque estuvimos justo en. Pues de las primeras entrevistas que hicimos cuando empezamos la temporada en diciembre y falló todo. O sea, no se nos oía, se colgaba el vídeo y nosotros hablando aquí con la entrevista y con todo. Entonces era un poco. Los hados nos perseguían. A repetir un poco lo que hicimos otro día. Él se va a hacer el sorprendido cuando le presente, porque es la misma presentación que hicimos otro día, aunque no ha quedado grabado ni registrado en ningún sitio, más que para los que los visteis en directo. Y bueno, que muy contento de veros. Vamos a presentar a Javier. Yo siempre suelo decir esto de que hoy es un día muy especial para mí, pero es que hoy lo es, porque Javi es un tío genial y me encanta tenerle aquí porque vamos a aprender un montón de él. Tenía muchas ganas de que estuviera aquí porque el tema del que vamos a hablar, que es el duelo y la muerte en la literatura infantil y juvenil, es un tema que no se toca muy a menudo, pero siempre que se habla del tema suscita interés, tanto entre escritores como entre lectores. Enseguida a todos los escritores se nos pone la mosca tras de la oreja de, uy, esto parece difícil, ¿no? ¿Cómo se hará? Y como lectores a veces decimos, caray, no he leído nunca nada en infantil y juvenil donde se trabaje el tema de la muerte de alguna manera, sin que sea un libro para, de los que decimos, ¿no? Un libro para entender la ausencia, tal, pero que esté ahí y nos ayude también a entender, ¿no? ¿Quién es Javier Fonseca? Javier Fonseca es autor de literatura infantil y juvenil, es escritor y poeta con más de 25 libros publicados entre novelas, álbumes, poemarios, obras de divulgación. Escribe reseñas, artículos, es responsable de la sección infantil y juvenil de la revista Adiós Cultural, que una revista que se llama Adiós y no Hasta Luego, pues ya os imaginaréis que tiene algo que ver con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Es profesor de escritura creativa, de relato, de literatura infantil y juvenil y de poesía en la Escuela de Escritores de Madrid. Y también le podéis encontrar de vez en cuando uniformado con una bata así como de sanitario, prescribiendo libros a alcaldes y alcaldesas de Madrid en la Feria del Libro. Donde Eso nos está muy llamen. bien. Sí, ¿Eh? sí, sí. Es muy divertido además. Pero no solo alcaldes y alcaldesas, a cualquiera, público en general, ¿eh? Siempre Sí, tenéis sí. el libro adecuado para cada mal. Somos librólogos diplomados. Que si ves que se me olvida algo, lo de siempre, me puedes interrumpir cuando quieras y siéntete libre, estás en Vale, tu vale. casa. También he leído en algún lado, ya te lo dije en la primera vez que hicimos este vídeo, que de pequeño escribías cuentos y poesías a cambio de golosinas. Y es una cosa que como me encanta, me gustaría que lo desarrollaras. Esa forma de Bueno, ganarte las golosinas de los colegas con. sí, bueno, la cosa era que más que escribirlos, yo, porque te estoy hablando de edades, además, yo empecé a hacer eso cuando todavía no sabía escribir ni leer. Lo que hacía era yo me aprendía pues poemas, chistes, historias de memoria y subía a contárselos a las monjas de mi cole después de Anda. comer, ¿no? Y entonces ellas me daban golosinas, claro, y yo con esas golosinas luego las repartía en el patio con mis amigos, con lo que conseguía dos veces, o sea, dos cosas a la vez, perdón, que es, por un lado, que las monjas y las profesoras estuvieran encantadas conmigo y por otra, que mis amigos también estuvieran encantados conmigo. Entonces yo creo que ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que esto de contar historias pues tenía sus ventajas y que te podía, pues bueno, permitir eso, tenía sus cosas interesantes. Tiene su puntillo, Luego ¿no? me hice narrador oral, además, y estuve contando ya historias por muchos sitios.
desde bares hasta plazas, pasando por teatros, bibliotecas y casas particulares. El caso particular me ha gustado. Sí. Esa es una disciplina. Y sí, ahí donde hubiera un par de orejas que quisieran escucharme, ahí estaba yo contando historias. Qué guay. ¿Y por qué he traído a Javi? Porque qué mejor que traer a alguien para hablar de cómo escribir literatura infantil y juvenil que tiene tu experiencia y que escribes sobre el duelo y la muerte en diferentes ámbitos, ¿no? A mí me gustaría empezar por uno de tus libros recién publicados, que es Ocho vidas, que es un libro que ha salido hace nada, que has publicado con Eva de la Serra, ilustrado por ella, ¿verdad? Es la ilustradora, Sí. en la editorial Lemonautas. Y la sinopsis ya es un poquito de agárrate esas lágrimas. La sinopsis dice: una ciudad, una casa vacía, un final, un hombre triste y abatido, un fantasma, un cascabel, un principio. Ocho vidas es una historia sin palabras para todos los públicos que nos habla del duelo, del recuerdo y la superación. Porque nadie se va para siempre, y cuando algo acaba, hay nuevos principios que nos esperan. Yo voy a poner por aquí, me gustaría que me hablases de Ocho vidas porque me parece, además he leído también la reseña que ha hecho Chiqui Fábregas para la revista Lazarillo, que ha hecho una reseña preciosa. Muy Y voy linda. a poner también, aunque tú no lo vas a ver, pero los espectadores sí, la cubierta de Ocho vidas, que me encanta, que es este señor con bigote, con un gato, ¿no?, asomado a la ventana. Una de la ventana. Háblanos un poquito, por favor, de este libro que... Sí, a ver, yo igual que tú decías eso de que estoy muy contento, que me gusta, que lo digo siempre, porque hoy es un día muy especial y demás, a mí también tengo que decir que este libro es un libro muy especial, que se dice de todos, es cierto, pero en este yo voy a intentar justificarlo o razonarlo, porque es un libro que ha costado mucho sacar, que es un proyecto muy personal, que yo sé que es un proyecto que, y tú lo sabes también, que no es un proyecto, no es el más comercial del mundo, es un libro silente que tiene su público, pero su público es muy reducido. Pero como hablábamos el otro día con la ilustradora y con la editora, hemos hecho lo que nos ha dado la gana y hemos conseguido hacer una obra de la que estamos muy orgullosos y muy contentos. O muy orgullosas y muy contentas, que ellas son dos y yo soy uno. Entonces, y me gusta que hayas puesto la portada si la están viendo, porque una de las cosas que tiene este libro es que es un libro que empieza en la portada. No empieza en la página 3 o 4, que es donde empiezan los libros, ¿no? Que es después de la portadilla, ¿cómo se llama esto? Las guardas, etcétera, que son como una decoración, un añadido y luego empieza la historia. Aquí la historia empieza en la portada, en ese señor que está asomado a la ventana, continúa en las guardas, en las que ya ocurren cosas, y luego ya te adentras en la historia a partir de las primeras ilustraciones de Eva, ya grandes, ya panorámicas, ¿no? Pero bueno, es un libro que, como tú dices, trata el duelo, trata la muerte, trata la pérdida, trata las segundas oportunidades, pero sobre todo nos gusta mucho decir que es un libro que cuenta una historia. No es un libro como tú decías, no es un libro que cuenta una historia ambientada en eso, en lo que les pasa a los personajes, que es eso, que tienen una pérdida y cómo la gestionan y la superan. Es una forma de plantear cómo se puede superar una pérdida, bueno, pues con sus toques mágicos o literarios o como queramos llamarlos, ¿no? Y desde ahí es desde donde hemos estado cuidando con muchísimo mimo todos los detalles de este libro, porque como decía, es un libro sin palabras, tú mismo lo has dicho en la sinopsis, entonces es un libro que abre mucho la imaginación al lector, al mismo tiempo le exige un compromiso, porque tiene que crear en la historia, digamos, a partir de lo que ve y a partir de sus experiencias. Es la historia de un señor que pierde a su gato, pero cualquiera que haya tenido una pérdida de cualquier tipo, que puede ser de una persona o de una mascota o lo que sea, puede sentirse identificado con las emociones que ese señor transmite y con la experiencia o la aventura de este personaje para superar su duelo. Me parece muy interesante el que sea un libro silente, que yo nunca había escuchado esa denominación hasta que la he conocido por ti. Pues ahora dice, bueno, no tiene texto, no sería la forma burda de decirlo, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Dónde están las palabras de aquí? ¿No? Y me parece una maravilla porque llega a un rango de público tan amplio, un libro silente, pues claro, esto lo puede leer un adulto y sacarle una lectura, y lo puede leer un niño y sacarle una lectura, que no tiene por qué coincidir, ¿no? Y lo pueden leer conjuntamente de una forma muy bonita también y descubrirse cosas uno al otro. Me parece que es una cosa preciosa. De hecho, eso es lo que pasa. O sea, hemos visto en la presentación cuando la tuvimos cerca, sentados a nuestros pies, a una pareja o a dos hermanas pequeñas
que era maravilloso ver cómo veían el libro y cómo se lo iban contando una a la otra y ponían caras de asombro y se paraban en una cosa o en otra, ¿no? Y era muy bonito y muy emocionante ver cómo los niños disfrutaban de la historia, trascendían incluso al mensaje que puede ser un poquito triste al principio, aunque es un mensaje de esperanza el que transmite al final la historia, ¿eh? Pero, y ellas disfrutaban mucho con esa historia porque la historia tiene dos personajes, tiene, o sea, dos protagonistas, digamos, que es el señor que pierde al gato y ese gato que se ha perdido, digamos, ¿no? Que ha muerto. Entonces, lo bueno que tiene es que posiblemente esas niñas estaban identificando o estaban siguiendo más la historia desde los ojos del gato, que está ahí muy presente durante toda la historia, ¿no? Mientras que el adulto cuando lo ve se siente muy identificado más con esa persona, ¿no? Que ha perdido a la mascota. De hecho, las críticas que estamos recibiendo también de adultos, digamos, de los blogs especializados y demás, entran mucho en eso. Y es verdad que ha tocado mucho la fibra sensible, ¿no? Que era lo que queríamos. O sea, una historia, yo creo que lo que tienen las buenas historias, y digo esto de una mía, fíjate si soy orgulloso, ¿eh? Es que tocan la fibra, ¿no? Que te hacen, que te remueven. Y remover significa que te hacen llorar, que te hacen reír, que te hacen pensar cualquier cosa, cualquier emoción que te despierte, sea buena, sea positiva o negativa, depende de lo que busque la historia, ¿no? Y yo creo que esta historia lo consigue, curiosamente, sin una sola palabra. Y eso es lo interesante, ¿no? Me parece además, o sea, viéndolo como lector, lo que hemos hablado, una maravilla. Y como escritor me parece una experiencia complicada, ¿no? Y además muy casi exótica, diría, ¿no? Hola, soy escritor y voy a escribir un libro sin palabras, ¿no? Casi parece algo guionizado, casi parece, ¿no? Sí. Tiene que haber un trabajo ahí de comunicación y además siendo un tema más como este, ¿no? Como muy profundo y muy bonito también, ¿no? ¿Cómo se escribe un libro silente? Como escritor, porque el ilustrador ilustra, pero no es broma. A ver, pero... un libro, claro, no, pero tienes razón, que tiene su especialidad, claro. Un libro silente se parece mucho a lo que tú dices, a escribir un guión. Yo escribí un guión en el que iba dividiendo por escenas la historia y en cada escena contaba lo que pasaba, lo que yo quería que pasara, jugando siempre con los códigos con los que se escribe un álbum ilustrado, que es decir, estaba contando una historia, pero dejando margen a que luego la ilustradora, en este caso, pudiera interpretar. Eso pasa con cualquier Ajá. álbum, en este caso más todavía, ¿no? Y en Claro. este caso más todavía funcionaba, ahora imprescindible, y por eso estoy muy contento con el trabajo y por haber hecho este trabajo con Emonautas, que es una editorial pequeña, muy cuidadosa, en la que Eva, la otra Eva, Eva Clemente, cuida muchísimo sus libros, cuida muchísimo a sus autores, y generó un espacio y un ambiente en el que pudimos dialogar a tres bandas, ilustradora, editora y yo, para crear la historia juntos. Yo di el primer paso, que fue crear ese guión, pero en cuanto nos sentamos los tres juntas, la historia pasó a ser de las tres, no solo Crece. mía. Exacto, y de hecho pudimos estar eso, poco a poco viéndola, revisándola, escuchándonos unos a otros, aportando todas a la historia hasta que quedó lo que quedó, que es, como digo, una obra de las tres. Es que Sí, mucho diálogo, tienes... ya te digo, ha sido una experiencia maravillosa en ese sentido, ¿no? Y el poder soltar, o sea, el decir, voy a diluir mi historia, mis palabras en los colores de Eva, que son los que va a ver la gente, pero mi historia está ahí. Yo estoy muy contento y muy orgulloso porque yo identifico y reconozco a mi historia, la que yo he escrito en esos dibujos, enriquecida además por esos dibujos, porque ella también aportó bastante a la historia. Es que me parece que cuando es un trabajo tan bonito, tan conjunto y con tanta necesidad, además de unos de otros, ¿no? Y que sea tan conjunto, igual soy yo que soy un optimista del mundo, pero creo que necesariamente tiene que salir un trabajo muy cuidado. O sea, aunque no quieras, tiene que salir algo como bonito, en que se ve que hay cariño puesto en esa historia y en esa edición, ¿no? Monautas pues trabaja muy bien y todo lo que hace lo hace con mucho mimo. Y qué especial, ¿no? Y cómo se nota ese mimo cuando hay una obra de este tipo en la que casi que lo respiras, ¿no? Que tú lo abres y dices, Sí. aquí hay un trabajo bien hecho, que han querido que quede muy bien y se nota, ¿no? Y se han preocupado. Sí. Bueno, lo Una hemos cosa... intentado y por lo que estamos recibiendo, ya te digo, sí que es verdad que la retroalimentación que nos dan un poco responde, parece que hemos conseguido bastante de lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Qué bien. Y eso, ya te digo, se nota sobre todo por lo que tú estás diciendo, porque hemos conseguido dialogar. Digamos que nos hemos desprendido de la historia para volverla a reaprender, ¿no?
y hacerla de todos, ¿no? De repente que se convierta en algo eso, colectivo, como tú decías, ¿no? Y la prueba está en que, bueno, pues eso, o sea, te podría contar 1000 anécdotas de a la hora de revisarla, de hasta en el último momento cómo encontrar cosas que uno no ha visto y verla a otro y darle totalmente el sentido a la historia gracias a un pequeño detalle que se nos había pasado, Bueno. cómo Eva ha incorporado escenas a la historia que no estaban en el guión y que le han dado el sentido, vamos, totalmente. Por ejemplo, la historia empieza con una habitación vacía, el recibidor de una casa vacía. Esa es la primera, una doble página con el recibidor de una casa vacía que no aparecía en la historia. En la historia, según lo que yo escribí, empezaba con ese recibidor y el hombre entrando en su casa y colgando el abrigo en un perchero y el fantasma del gato pululando por sus pies. Esa era la primera página. Pero a Eva dijo, no, eso tiene que empezar de esta manera. Y creo que eso le da todo el sentido a la historia, porque es un álbum mudo, es un álbum que habla de la soledad, un álbum que habla de la soledad en silencio. Por lo tanto, empezar con una imagen en la que solo hay un espacio, en la que no pasa nada, o parece que no pasa nada, porque ya una habitación vacía con algunos dice muchas cosas. Demás, dice muchas cosas cuando después se ve en conjunto la obra, ¿no? Eso le dio una riqueza brutal a la historia. Y yo ahora mismo no me la imagino sin esa historia, sin ese inicio, ¿no? Casi sin ese prólogo, por decirlo de alguna manera. Aunque, como decíamos, la historia empieza antes, ya os digo, empieza en la portada y continúa en las guardas. Que también era una cosa que quisimos cuidar mucho, el hacer un libro completo, en el que todo contara. Cuando digo todo contara, me refiero a que todo contara la historia. Sí. En la portada se ve a este señor con su gato, en las guardas, lo podemos decir porque es lo primero que se ve como el gato ha muerto, en el sentido de que va desapareciendo y convirtiéndose en un fantasma, poco a poco, en las guardas, y luego ya empieza la historia con ese gato, con ese vacío, y luego el gato fantasma con el personaje, ¿no? Y todo esto, y al final en las últimas guardas lo mismo, ahí termina la historia con las últimas guardas, ahí eso no lo vamos a desvelar, eso ya quien quiera verlo. Eso es. Bastantes spoilers hemos hecho. No, hemos planteado la historia, ese es el planteamiento, el desencadenante de la historia está ahí en la portada, bueno, en las guardas, digamos, y luego ya empieza a desarrollarse. Oh, qué maravilla, cuando se encuentra gente así y trabaja tan bien a gusto, como lectores, esto se agradece muchísimo. Yo creo que también es cuestión de, no sé, yo creo que hemos tenido mucha suerte y hemos tenido las tres, porque hemos congeniado muy bien, no ha sido nada difícil, todo ha fluido muy bien, ¿no? En otra situación, pues podíamos haber tenido alguna situación o alguna fricción que hubiera hecho que fuera un poco más complicado. Pero como tú dices, cuando hay intención, cuando hay deseo de sacar adelante un proyecto así tan especial, ¿no? Pues al final, con fricciones o sin ellas, sale, porque si no, o no sale o sale bastante redondito. Yo no sé, vamos a ponerlo casi redondo, vamos a ponerlo casi, pues yo que sé, como la luna casi llena, vamos a poner. Por dejarle siempre ese margen de síndrome del impostor que tenemos todo de hambre, también no va a estar. Para que no parezca lo que te decía, ¿no? Para que no parezca que uno está tan orgulloso. Estoy muy orgulloso, pero una cosa es estar orgulloso y otra cosa es ser orgulloso, no vamos a... No, bien, hay que de trabajo bien hecho que hay que sacarlo. Bueno, de hecho lo he puesto bien grande aquí la cubierta del libro porque creo que genial. merece la pena. Esos tonos así pastel me encantan. Ahora me vas a permitir que lo quite así como ¡chum! Porque vamos a empezar con la parte más de entrevista pura y dura, que ya sabes que aquí se viene a sufrir. Además, hoy se te oye, no como la otra vez, así que vas a ser preso de tus palabras. Vale. El primer cartel que voy a mostrar es este. ¡Qué fuerte! Prefiero la muerte. Javier, ¿en qué momento te planteas o te surge, porque igual es que te surgió, la posibilidad de escribir sobre la muerte? ¿Era algo que tú querías, buscabas, tenías una idea porque querías contar alguna historia? ¿O fue que alguien te dijo, oye, me falta aquí en la revista Adiós, necesito a alguien que escriba esto y mira, ¿quieres intentarlo? Yo qué sé, se me ocurre, no sé. Pues mira, la verdad es que me encontré con esa revista, que la pueden encontrar ustedes en los mejores sanatorios, porque como tú dices, es una revista que publica Funespaña, la empresa funeraria, y ha tenido el acierto, yo creo, de titularla Adiós Cultural, ¿no? Y lo que es una revista que habla sobre todo, es una revista evidentemente promocional de los servicios de Funespaña, tiene su parte de los ataúdes de caoba son mejor que los ataúdes de pino y por qué, y no sé cuánto, tipo de cosas, ¿no? Y estudio cosas así, pero eso es muy breve. Observa hoy tu columbario, no esperes más. Algo así, exactamente, ¿no?
Pero realmente, de verdad, o sea, el 90% del contenido de esa revista es cultural. De hecho, detrás de esa revista están dos excelentísimos periodistas como son Jesús Pozo y Nieves con Costrina, que lo llevan y que se cuidan muy mucho de eso. Entonces, ahí hay artículos, reseñas, reflexiones, textos sobre la muerte desde distintos ámbitos culturales, la escultura, la poesía, la música, el cine, la literatura infantil, la literatura para adultos, etcétera, muchísimo, ¿no? Y te das cuenta de cómo este es un tema que está presente en todo, en la vida, como no podía ser de otra manera porque es la otra cara de la moneda de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo me encontré con esta revista, como decía, en un tanatorio, le eché un vistazo y vi que había reseñas de libros, pero que no había reseñas de libros sobre estos libros infantiles, sobre este tema. Ajá. Y dije, pues oye, aquí hay un nicho, ¿eh? Y se me ocurrió proponérselo y realmente les gustó la idea y llevo ya 10 años colaborando con ellos escribiendo reseñas de esto, ¿no? Y eso también me ha hecho, pues eso, reflexionar mucho sobre este tema. También es cierto que es un tema que a mí siempre me ha parecido muy interesante y muy para trabajar también a nivel personal, ¿no? El tema de, pues, ¿no?, que somos efímeros y que lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir. El resto de las cosas pueden cambiar, pero eso no va a cambiar. Eso está claro, eso es así y no hay nadie que diga lo contrario, porque no, porque es la única verdad absoluta que existe, ¿no? Digamos. Y por otro lado también esto marca que la vida tiene sus misterios y uno de los principales misterios al que nos enfrentamos es ese, la muerte, qué pasa cuando nos morimos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues siempre me resulta interesante el tenerlo. Y si luego miras las obras, la literatura, el tema de la muerte de una forma explícita o no, está en todas partes. En todos los libros se muere alguien, en todos los libros se habla de alguien que se ha muerto. Es muy raro encontrar un libro en el que no se hable de ese tema, de alguna forma, aunque sea tangencial. Entonces, bueno, pues me pareció que era un tema muy interesante para reflexionar, para escribir, para mostrarlo, y eso me ha llevado también, pues, a dar cursos sobre este tema y a estudiarlo tanto en la teoría como en la... Iba a decir, bueno, dice, estudiar la muerte en la teoría y en la práctica suena terrible. Pero quiero decir que también he escrito sobre ello. Vamos a dejarlo ahí, porque vamos. Te ves estrangulando pollos. Esto se graba, ¿no? Que luego lo ven por a ver si no esto luego lo editamos. Las partes cuando confesamos los delitos, nuestros delitos... Sí, no, esa parte vale. Pues la vamos a quitar, sí. Cuando te vas a sentar a escribir, esta pregunta se la hago a todo el mundo porque me encanta, porque yo creo que además yo creo que la voy a poner ya. ¿De qué eres muy friki? Porque por nuestros friquismos nos conocerán. Yo creo que la mejor forma de conocer a una persona es saber de qué es muy friki. Siempre a todo el mundo le gusta algo de una forma desorbitada o a veces incluso medio secreta, como de yo no quiero contarlo mucho, pero que sepas pues, que es lo mío. Este es mi rollo. La verdad es que no sé si os voy a decepcionar, porque tampoco, a ver, esto, claro, todos los frikis dicen lo mismo posiblemente. No, si yo no creo que sea muy friki, no creo que tenga muchas manías, pero bueno, yo juzgad vosotros, o sea, yo realmente sí tengo algunos objetos que tengo encima de la mesa que me gustan, un par de cosas que me recuerdan a mis hijas cuando eran pequeñas, un dibujo que me hicieron en su momento, que siempre está ahí y que me gusta tenerlo y que cuando estoy un poco escribiendo y medio bloqueo me descubro mirando, porque nada, es un paisaje muy tontorrón, muy sencillito, pero lo miro como si fuera mirar a una ventana para buscar respuestas ahí, ¿no? De eso sí que es verdad que está ahí, ¿no? Y luego, sí, yo creo que lo más friki o lo más así que tengo a la hora de escribir es que cada vez que empiezo una historia nueva o un proyecto nuevo, empiezo un cuaderno nuevo, aunque no haya terminado el anterior. Y lo que pasa es que luego ese anterior también, pues bueno, lo utilizo para hacer otras cosas o para tomar notas o para cualquier cosa así, pero sí me gusta empezar con cuadernos diferentes, ¿no? Y porque yo escribo a mano, o sea, mi primera redacción es a mano. Y mira, voy a poner el siguiente cartel, manías y rituales, porque te me estás adelantando. Es que creo que va así, es que es lo que os puedo decir así de friquismo, es que tampoco tengo más. Antes sí, cuando era más joven, sí que es verdad que me ponía una ropa muy concreta, ahora ya eso ya no lo hago. Pero sí, en casa, como trabajo en casa, trabajo con ropa cómoda, no digo... A veces me he puesto trabajando con un batín, en plan, así, un batín que heredé de mi padre. Así que parece como muy señorial, que me falta la pipa casi o algo así. Y no sé, por deciros alguna tontería, ¿sabes? Pero no es friki, no es una cosa que haga así como periódicamente. Sí que me gusta estar con ropa cómoda, como digo, y me gusta alternar, esto sí que puede ser, fíjate. Me gusta alternar la escritura con la cocina. Entonces, cuando estoy escribiendo, freno
Si tengo que descansar es porque me voy a la cocina a preparar algo, aprovecho, me organizo el día para decir, venga, voy a escribir, pero cuando en los descansos voy a aprovechar para hacer una lengua estofada, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, por cierto, que está oliendo la casa que no veas. O yo qué sé, o para preparar el roscón de Reyes y no sé, cualquier cosa así, ¿sabes? Entonces voy alternando, son dos cosas que me gustan y me gusta, no siempre, pero cuando me siento a escribir y me lo organizo bien, sí que me gusta guardar mis descansos para eso, para cocinar, me relaja mucho y me ayuda también a conectar con lo que estoy haciendo. Yo, lo, Yo lo te mío, podría no, decir así. lo mío no es tan aprovechable como cocinar, pero yo lo alterno con tender la colada, que me ¿Ves? desbloquea mucho. Hay gente que Claro, dice, yo en la ducha, en el baño me vienen ideas, a mí tendiendo la ropa. Pongo a tender claro. la ropa y me viene... Pues a mí cocinando, fíjate. Ahora dices, estás escribiendo, joder, no me sale nada, tengo eso por tender, pues venga, ya voy. Entonces pasa ahí, y te vienen las ideas. Y es como de, bueno, ahora ya no puedo parar de tender, ya tengo ahí los gallumbos a media, tengo que terminar. Mira, me he recordado creo que fue en Facebook, que lo puso, y ahora no me sale el nombre, Gómez Cerdá, Alfredo. Alfredo, joder, no me sale el nombre, puso una publicación que decía que a él le gustaba coleccionar fotos de escritores, de grandes escritores, en ropa de estar por casa, con batín, con zapatillas y tal. Dice, porque estamos como muy acostumbrados a ver la pose del escritor sujetándose la cabeza, bien vestido, así como que te lo imaginas hablando como de fucker, ¿no? Así de, bueno, yo Sí. sí. Soy Fumándose el su mejor. propia gafa, como dice sí, Eso, eso es. Soy lo mejor que te has encontrado en la vida, ¿sabes? Y, exacto. y- y en cambio, el 90% del tiempo lo pasas delante de un ordenador medio bizco casi porque ya no ves así, Sin con la afeitar y taza. con el batín puesto, sí, o con el chándal, sí. Exacto. Y le gustaba, porque le parecía que era como el momento en el que están con su uniforme de trabajo y donde surgen las ideas, ¿no? Y me lo has recordado cuando has dicho lo de una ropa determinada para escribir, me Sí. parece súper. Sí, luego, a ver, también es verdad que hay otra cosa. Desde hace 2 años aproximadamente no, de hace 2 años exactos, desde el día 6 de enero. Tengo una nueva compañera en casa que se llama Bruma, que tiene 4 patas y mucho pelo, es una gatita estupenda, que ya no es que sea manía mía, es que es manía suya, que cuando me pongo a escribir, pues como que quiere participar también. Entonces, a Vale. ratos se sube por el teclado, a ratos se esconde detrás de la pantalla del ordenador y se queda ahí durmiendo la siesta, a ratos se sube en mis piernas, depende. Pero Venía siempre está de. por aquí pululando y cuando no está es verdad que la echo de menos y digo, uy, qué raro, ¿qué pasa aquí, no? Cuando estoy escribiendo y no la tengo cerca, pero vamos. Sí, también ha pasado a formar parte De tu de rutina. mis rutinas, más bien, sí, de mis rutinas. Y lo de los cuadernos me llama la atención, porque yo, por ejemplo, cuando he intentado escribir a mano, fatal, porque aparte yo tengo letra de enfermero, que es una letra que puede suceder que escriba una historia y al día siguiente sea una historia totalmente distinta e incluso mejor, sin Yo haber tocado ni una letra. te enseñaré mis cuadernos, madre mía. Pero aparte, cuando yo me dejo un cuaderno a medias o mezclo ideas, luego soy incapaz igual es que soy muy desorganizado también, de aclararme, de encontrar dónde estaba la historia que yo quería. Y una vez que la encuentro, digo, pero aquí faltan cosas seguro, porque seguro que escribí algo en otro sitio porque no me encajan las cosas. Tú eres capaz aunque no completes el cuaderno, lo que sea, centrarte, saber qué es cada cosa, tenerlo organizado, aunque metas dos cosas diferentes en el mismo cuaderno, me parece admirable. No, es que es lo que te digo, es que no meto dos cosas diferentes en el mismo cuaderno. Yo estoy escribiendo un álbum ilustrado y abro un cuaderno y empiezo a escribir sobre él. Tendrás Estoy 50 escribiendo una cuadernos, bueno, novela. 50, miles de cuadernos. No, al final algunos me deshago de ellos luego, ¿sabes? O tampoco, no te creas que soy muy maniático de guardar cosas, todo lo contrario, ¿eh? Ajá. Y a veces me arrepiento, tengo que decirlo, ¿eh? Otras veces no, pero hay veces que sí que me arrepiento. Sí es cierto que algunos cuadernos sí que los guardo porque son proyectos en los que he apostado mucho o me he involucrado mucho, ¿no? Entonces ahí sí que los tengo guardados. Pero mi cuaderno es simplemente el borrador, es decir, yo empiezo a escribir vomitando la historia tal y como me va surgiendo, luego la escaleto, la esquematizo y demás, o al revés, depende cómo vaya. A veces primero vomito La verdad es que primero siempre es como un vómito de una primera redacción muy breve, como una especie de resumen argumental, ¿no? Por decirlo de alguna Ajá. forma. Y a partir de ahí ya empiezo a trabajar y empiezo ya a hacerlo por partes y digo, venga, ¿qué voy a hacer en este capítulo, fragmento, lo que sea? Todavía no sé si va a ser capítulo o qué va a ser, ¿no? Y ya entonces lo desarrollo un poco más. El siguiente, entonces al final he escrito la historia pues si imagínate una historia de 16 capítulos, pues la escribo en
25 páginas que voy escribiendo y Ah, desarrollando tal. Y luego ya cada uno de esos sí que cojo y me voy al ordenador y como ya sé lo que tengo que escribir, me pongo a crear en el ordenador. No, perdón, miento. Antes de eso, cojo el primero y me pongo después de esas 25 páginas, vuelvo a poner uno y leo lo que he puesto para el primer capítulo y empiezo a desarrollarlo. Y lo escribo ya, lo literaturizo, digamos, ¿no? ajá. Y una vez escrito todo eso, ya lo paso al ordenador. Y cuando lo paso al ordenador, no pasa exactamente como está en el cuaderno. Ajá. Porque yo me pongo a escribir y como ya estoy metido en esa vorágine, ya estoy en caliente, van surgiendo cosas nuevas. O voy quitando algo, voy ampliando un poco. Qué Y bueno. bueno, y eso lo dejo ahí en barbecho. Y cuando ya he escrito dos o tres capítulos o 10, 12 páginas, voy para atrás, reviso, cambio algunas cosas. Normalmente no cambio demasiado, pero sí siempre se cambia algo. Y sigo escribiendo después. Y cuando ya tengo 30 páginas, empiezo otra vez desde la 1 hasta la 30 a releer y Ostras. veo lo que tengo que cambiar un poco así. O sea, soy como muy Un de dar vueltas. sistema, un sistema de caracol, ¿no? De que vas avanzando. Sí, es un No sé. sistema espiral, exactamente. Yo creo que sería como un sistema espiral, exactamente, sí. Qué bueno. Esa es mi No, forma pues, de hacerlo. me Pero le encanta. dedico bastante tiempo a la planificación, ¿eh? Eso sí que es, o sea, he resumido mucho lo del resumen argumental, Sí. escaletearlo y tal, pero le dedico bastante tiempo a la planificación. De hecho, la última novela que he escrito, incluso he hecho eso que se dice mucho de poner en post-its distintas cosas y colocarlas en la pared y ir cambiando de sitio las cosas para ver cómo quedaba y tomar decisiones y de distintos colores para que tenga todo equilibrio, porque había escenas más líricas, escenas más de acción, escenas más de remembranza, escenas más de no sé qué. Para Entonces, claro, equilibrarlo. cuando por color, te dabas cuenta si primaban más unas que otras y en qué orden. Entonces, ir cambiándolas si era posible por la estructura. En este caso, esta novela era muy posible porque era una novela muy desestructurada, por decirlo de alguna forma, así, con una muy fragmentaria, vamos, más bien que Ajá. desestructurada. Entonces, me permitía jugar mucho con eso y crear incluso una composición cromática que digamos que a mí me entraba por los ojos y veía que marcaba ese ritmo, ¿no? Un O ritmo sea, que era que, el que sí, yo que quería, estaba un más equilibrio. equilibrado, eso es. Ajá. Exactamente, sí, sí, sí. Oh, qué interesante, qué guay. Me encanta. Si es que aprendemos un montón de. Yo cada vez que traigo a alguien es como de. Me Claro, voy apuntando ideas. Que al final cada es uno que tiene su sistema, pero enriquece un exacto. montón. El otro día hablando con Patricia García Rojo, por ejemplo, nos contaba cuál era su método y no tiene nada que ver con esto. Patricia es mucho más, decía, me paso un año o 6 meses pensando en la historia. Cuando ya la tengo clara, me la cuento y se la cuento a mi marido. Decía, bla, se la cuento. Y ya la tengo ahí. Y luego tengo un cuaderno en el que apunto esas cosas que puede que se me vayan a olvidar, pero no es la historia, porque yo la historia ya la tengo dentro. Entonces no necesito apuntarla. Yo sí, yo necesito escribirla entera, fíjate. Ajá. Ella apuntaba, nos enseñaba un cuaderno donde marcaba cosas, detallaba, hacía sus dibujos, tal, ¿no? Unos cuadernos preciosos, mucho más esquemáticos de lo que yo hago, que están mucho más desarrollados. Es otro método. Y es fascinante, o sea, y claro, y luego Patricia hace unas novelas espectaculares. Joder. Sí, Es sí, sí, decir, sí, sí. que al final cada uno, pues es que es el topicazo este de que cada maestrillo tiene su librillo, pero es verdad, y de todo se aprende, ¿eh? Sí, 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 sí. Me parece maravilloso. Me acuerdo en el libro de Patricia García Rojo, en el mar, Sí. en la última página, creo que es en el mar. Sí, en la última página tenía puesto precisamente uno de los dibujos que ella hace, que era un Mm, esquema como muy sencillo, que una vez que has leído la novela, se entiende perfectamente lo que cuenta. claro, Son cuatro, no recuerdo ahora, digo de memoria, pero creo que eran como cuatro viñetas, y entendías perfectamente lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y digo, joder, qué tío, qué claro. capacidad Lo de. que te demuestra que ella cuando dibujó esas viñetas ya tenía la historia dentro, ya la tenía clarísimamente en su cabeza. Totalmente. Ujú. Mira, tengo por aquí otro cartel que se llama El acercamiento al final. Está ahí una meta y un Fórmula 1, que ya sabes que yo soy muy de Fórmula 1. Sí, ¿verdad? Eh, ¿Por qué pongo esto? Porque aunque la muerte está presente en muchos libros, de hecho hay libros que comienzan directamente con una muerte, ¿no? Casi, casi como recurso narrativo para atrapar al lector, ¿no? Sí. Eh, la muerte se trata mucho, pero el duelo quizás no tanto, ¿no? Y en literatura infantil y juvenil tampoco es una cosa que abunde. Yo me acuerdo cuando hicimos la toma uno de este vídeo de ahora, me acuerdo que hablamos y no me saldrá el nombre, Prim Van Gest, ¿lo he dicho bien? Sí, Prim sí, Van sí, Gest, sí. que fue uno de los primeros autores que yo descubrí que trabajaban el tema del duelo en álbum ilustrado, además. Eh, ¿Por qué no? O sea, la muerte sí, pero el duelo no. O sea, el duelo, lo que viene después,
Yo creo que no se trata tanto. No sé, ¿cuál es tu experiencia con esto? ¿Qué conoces tú de esto que seguro que sabes mucho más que yo? Ajá. Mira, a ver, es que creo que tú lo has dicho al principio, que hay muchas historias que empiezan con la muerte de alguien, ¿no? Ujú. Y te cuentan la historia del otro personaje, o hay un personaje que te cuenta su historia a partir del fallecimiento de otro. Entonces, ahí ya estás trabajando el duelo. Desde ese momento ya estás trabajando el duelo. Por No, ejemplo, hay claro. novelas juveniles que tienen ese esquema y que lo repiten. O sea, La Casa 571, creo que es, o algo así, una historia, pues eso, de una niña, una chica a la que muere su madre, si no recuerdo mal, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí empieza a contar cómo y qué le pasa y cómo supera esto. Cartas de amor a los muertos, una maravillosa novela de Ava del Aria, que es una delicia, muy, muy recomendable, que son una chica que va contando su proceso de duelo después de la muerte de su hermana, escribiendo cartas a personajes famosos que han fallecido porque se lo piden en el colegio, Anda. o en el instituto, vamos, y entonces ella va escribiendo cartas a Amy Winehouse, a Amalia Eckhart, a yo que sé, a gente muy variada, ¿no? A Kurt Cobain, a actores americanos que yo no conozco, pero bueno, pero que yo que sé, a mucha gente, ¿no? Y al hilo de esas cartas va haciendo su proceso de duelo y contándonos su año del instituto, por ejemplo, ¿no? Qué Pero hay chulo. muchísimos ejemplos así. En lo juvenil yo creo que se ve más. En lo infantil es cierto que se habla más, porque un poco cayendo en esa historia de los libros ¿no? De preparar Mira, a los niños para la muerte. mira, me ha saltado aquí. Sí. Bueno, es que iba todo junto. Juvenil versus infantil. Te me has adelantado. Eso es. Bueno, parece que lo tenemos preparado, ¿eh? No, hasta aquí no llegamos en la otra entrevista. Ya, por eso. Pero es verdad que a veces se fija más en eso, en la parte de explicar la muerte, que no me gusta nada esa expresión tampoco, porque ya he dicho al principio que para mí la muerte es un misterio, es el principal misterio de la vida. Entonces no necesita explicarse, se necesita aceptar y a partir de ahí dejarse llevar, decir, bueno, pues es así, ya está, y abandonarse a ello, ¿no? A que va a existir, a que va a pasar y ya está, ¿no? Bueno, el caso es que a veces por esa ansia de querer explicar, que todo el ser humano quiere saberlo todo, ¿no? Caemos mucho en escribir libros eso para explicar la muerte. Luego hay maravillosísimos libros que no la explican, sino que la muestran y ya está, y la muestran y te ayudan a reflexionar o hacen que cuando te sientas con un niño a ver esos libros, El pato y la muerte, no sé, me da lo mismo, hay infinidad, Nana Vieja, etcétera, ¿no? Que te cuentan y te enseñan o te hacen sentarte para reflexionar y escuchar al niño lo que piense también sobre estos temas, ¿no? Pero también hay libros que tratan el duelo. A mí, de estos, mi favorito, sin ninguna duda, bueno, hay dos. Uno que es de Michael Rosen, que se llama El libro triste, que es un libro espeluznante, dibujado además por Quentin Blake, es un álbum ilustrado no para todos los públicos, lo reconozco, es un álbum que a lo mejor para niños muy pequeños es que no lo van a entender porque son las reflexiones de un adulto sobre que cuenta lo que siente y cómo se siente y normaliza cómo se siente tras la muerte de su hijo. Entonces, bueno, es un tema difícil y que a lo mejor, pues ya os digo, para el público muy, muy infantil es un poco más complicado, ¿no? Pero está ahí. ¿Sí? Y luego hay otro que se llama ¿Cómo es posible?, que parte también del fallecimiento de una mascota, pero que te sirve para explicar el fallecimiento de cualquiera, no hay ninguna... que el nombre del autor no lo voy a saber decir porque es un autor alemán que es como Jürgen Schlosser o Schlosser o algo así. Está editado en lo diré. Bueno, me acordaré ya, cuando me acuerde os lo digo. Bueno, pues ahora me voy a quedar con la idea en la cabeza y hasta que no me salga me voy a distraer. Bueno, es una historia muy chula sobre una niña a la que se le ha muerto un canario y lo que hace es preguntarse cómo es posible, ¿no? Y a partir de esa pregunta hay una serie de personajes que le van explicando, le van intentando acompañar en ese proceso de intentar responder a esa pregunta o aceptar, más que responderla porque no la respondes, aceptar qué ha pasado, ¿no? Y quedarse con lo bueno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no está tan poco tratado. Sí que se trata, pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo Claro, es un poco. que mi ignorancia en esto ya ves, es total. Y de hecho, uno de los motivos por los que quería traerte es porque, primero para mí, porque yo soy así de egoísta. Yo traigo aquí a la gente que quiero para aprender yo. Y luego, aparte, porque creo que hay mucha gente a la que le gusta, ¿no? Y le interesa. Y no, a mí me resulta tan desconocido esto que, claro, todos los libros que estás recomendando, de hecho, te me estás adelantando a una de las últimas que descubrir en su libro. Vale, no, pero yo ese me lo guardo para el final. Yo Ese para el descubrí un final. libro al final que me Ese para el parece final. maravilloso. Esa es la Es última. mi último descubrimiento. Ya está, ya lo tengo pensado. Genial. Ya te he hecho el spoiler y ya la he preparado. De hecho, lo tengo aquí, fíjate, lo tengo aquí porque es mi último descubrimiento y me parecía, ahora os lo enseño.
Ay, qué guay. Pero es eso, quien está más puesto en esto. Yo no conozco a nadie que esté más puesto en esto que tú, sinceramente. Tanto como profe, como autor y como trabajador de la muerte literaria. Qué mal suena eso. Entonces, claro, para mí es oro, ¿no? Todos los libros que nos traes y que nos cuentas, porque creo que eso, que es tan, quizás lo más vendible, lo más comercial, o que yo creo que es lo que me ha llegado a mí por no haber ido a buscar, lo que tú dices, ¿no? Con lo que nos bombardean es con esa clase de libros para. Entonces, con tanto bombardeo de libro para, no hay espacio en nuestro escaparate para estos libros que a lo mejor no es un libro para, pero sí es el libro que me gustaría encontrar, ¿no? O quizás el que necesito encontrar, porque es la historia que necesito ahora mismo, ¿no? Y por eso me encanta que nos traigas estas cosas. A mí me gustan los libros que cuentan historias. Parece una redundancia o una obviedad, pero es que hay muchos que no las cuentan. Entonces, y más cuando quieren tratar un tema como este, por ejemplo, ¿no? Entonces se centran más en el mensaje que en la historia. Estos que yo te menciono cuentan historias. Por cierto, es editorial López y se llama Peter Schloss o Schloss o algo así. Jürgen y no es eso, ¿vale? Y sin mirarlo en Google, ¿eh? Y se llama como es posible, yo digo, sí. ¿Cómo es posible? Pero sí, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y me parece fundamental. Es lo que decíamos antes, un buen libro es un libro que cuenta una historia independientemente del tema que trate. Y eso es lo que yo le pido a un libro. Si además tenemos el bien colateral de que está tratando un tema que te hace pensar, reflexionar, te aporta una luz, te aporta una incógnita incluso para tú buscar respuestas, ¿no?, sobre algún tema, bienvenido sea. Sí, sea el tema que sea, no tiene por qué ser duelo o muerte, pero es de lo que estamos hablando hoy, pero al final Sí. Tú buscas una historia y la historia te lleva más lejos, ¿no? Que es lo guay. Eso es. Estamos hablando del duelo de la muerte, pero así en general, o en esto en particular, bueno, espérate, tengo que ponerte aquí el cartel de atención, pregunta súper comprometedora. ¿Qué es lo que más te cuesta escribir? Que dices, guau, con esto siempre me quedo en blanco. Cuando voy a hacer, yo sé, bueno, tú es que eres profe de escritura, se te darán mal pocas cosas. Pero este tipo de voz narrativa me cuesta un huevo y la tengo que hacer por narices. O este tipo de historia, o este tema en concreto. Tú bien lo has dicho, soy profesor de escritura y siempre se lo digo a los alumnos y a las alumnas que aquí no hay soluciones mágicas a la hora de escribir y que todos caemos en los mismos errores permanentemente. La diferencia es que unos caemos más que otros o menos que otros, depende de la experiencia al final, pero acabas cayendo en ellos. Entonces, en ese sentido, no te libras, no hay un truco para decir, a partir de ahora ya no me voy a confundir a la hora de elegir un narrador, no voy a meter la pata poniendo el tono que va a utilizar este personaje o este narrador. No. Hay que revisar y revisar porque siempre se te puede escapar algo, ¿no? Yo creo que lo que más me cuesta al escribir, por un lado, es el humor. Creo que admiro mucho a quien es capaz de escribir libros de humor. No digo con humor, porque todos podemos escribir en un momento, una escena, una situación divertida y tal, pero escribir un libro de humor a mí me costaría. Un álbum puede ser, porque es una historia más breve, más sincrética, entonces, bueno, puede dar más juego, juegas con las imágenes y es más, digamos, para mí al menos es más sencillo escribir un álbum de humor que un libro, que un cuento o que una novela de humor, ¿no? Yo creo que ahí sería como lo más así. Y luego técnicamente es verdad que los tonos de los narradores a veces, pues como a todo el mundo, se nos pueden escapar y el revisarlo es muy interesante. Yo creo que ahí sí, también a veces puede ser que me cueste un poco a veces, ¿no? El elegir bien ese tono, ¿no? Y mantener el tono. Aunque también te digo que si se hace bien ese trabajo previo que decía yo de eso, de los resúmenes argumentales, escaletear, pensar bien la historia, cómo quieres contarla, hacer tus pruebas previamente, ese cuaderno que yo, al menos mi método es el cuaderno ese donde escribo a mano, esos errores cada vez son menos porque te lo has trabajado, has interiorizado la historia y las cosas fluyen mucho más, ¿no? Pero yo te diría que sí, pueden ser esas cosas. Así, a bote pronto, ¿eh? Lo mismo si seguimos hablando se me ocurren otras. O otro día me preguntas y te digo otras que en ese momento tenga más vivas porque esté atascado en ellas, ¿no? Escribiendo justo algo. En esas. Estas cosas yo creo que a veces también cambian, efectivamente. Depende del día que te toque, ¿no? Sí. El día que te lo pregunte. Exactamente. ¿Y qué es lo que te hace más feliz escribir? ¿Qué es lo que más te gusta? Que lo gozas, que dices, guau, esto es... Ajá. No sé si me saldrá bien o mal, pero lo estoy gozando. No,
ahí sí que no tengo duda. Me siento muy feliz y disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo escribiendo poesía. Que Tanto además no se para te da mal, niños como amigo. adultos. Bueno, no sé. Creo que al final en todo lo que escribo pongo un poquito de mi vena lírica, de una forma u otra, ¿no? Incluso en el libro de 8 vidas, que no hay palabras, hay mucho lirismo, que yo creo que ahí está, que también está ahí impregnado, ¿no? Porque, bueno, yo creo que eso sí que es verdad que todos mis textos tienen un poquito de eso, pero cuando me pongo a escribir poesía es cuando más feliz estoy, cuando más disfruto, sí, sin ninguna duda. También es de lo que más me cuesta, cuidado, porque es, pero Hombre, me siento porque muy a gusto. O cuando para que consigo darle ese tono también, ¿no? Algunas escenas o algunas situaciones, pero sobre todo cuando la escribo, cuando me siento a escribirla. yo he leído alguna cosa tuya salpicada así, pues, o en redes o en tal, que has compartido, y, jo, amigo, se nota que te A ver, gusta. es que yo creo que, a ver, saliéndonos de los tópicos de la literatura comprometida y todo ese tipo de historias, yo creo que la literatura sí que compromete al que escribe. Y una buena literatura es la que, en la que tú te comprometes, ¿no? Un poco esto es como lo del desayuno, el famoso símil este del desayuno de quién está comprometido y quién está implicado, ¿no? En un desayuno inglés estos de huevos con bacon, la gallina se implica porque pone los huevos, pero el cerdo se compromete porque pone el bacon, ¿no? Ostras, qué bueno. Mucho más, se pone mucho más en juego, ¿no? Digamos. Bueno, pues yo creo que a la hora de escribir también es lo mismo. Yo al final disfruto en aquellos textos en los que pongo el bacon, sobre todo, ¿no? En los que vuelvo otra vez a otro topicazo, venga, me pongo así como cuando el escritor se desnuda realmente es cuando, pues algo así, ¿sabes? O sea, cuando uno se desnuda o se compromete con lo que está escribiendo, al final, joder, pues que es algo que te sale de dentro, que lo haces con mucha... Y lo puedes disfrazar de una historia que no tiene nada que ver contigo, pero tú estás hablando de emociones que compartes, que sientes, que sabes o que has experimentado, ¿no? Y en la poesía eso se nota mucho y por eso quizá es en lo que más disfruto. Aunque resulte paradójico y de nuevo otra vez tópico super guays, duele y al mismo tiempo es muy placentero por eso mismo, porque duele, porque te has comprometido. Madre mía, cómo me estoy poniendo de trascendente. No, joder, pero es que estamos. Es Infantil y que juvenil. la poesía es así. Es así, exactamente. Es así. Con Pues, la poesía no hay tu tía. a tu tía. Estaba. Me has descuadrado. Está- Eh, estaba yo viendo bueno, las últimas cosas que ya estamos llegando al final. Y es que yo también estoy desentrenado. Ya te digo, estas navidades se me han pasado largas y ya fallo más que una escopeta feria. Cuando voy terminando así la entrevista, suelo hacer así eso, preguntas súper comprometedoras para perder amigos. Estos son para perder amigos. Te voy a poner el cartelito y pongo, ¿qué se puede mejorar en el mundo del libro infantil y juvenil? Siempre suelo aprovecharme de, pues eso, de la gente que trabaja en este mundo y que conocéis y relacionáis o conocemos y nos relacionamos con libreros, con editores, con ilustradores, con traductores, o sea, con toda la gente en, los que estamos en la trinchera, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que de ahí es de donde salen un poco las ideas, las mejores ideas y a veces incluso las reivindicaciones. Me acuerdo que estaba el otro día con Javier de Menudo Castillo, estábamos reclamando un espacio en el hormiguero para la literatura infantil y juvenil y que llevaran allí, pues eso, a Alfredo Gómez Cerdá o a Santiago García Cleirac o a Begoña Oro o a Pedro Mañas, de entrevista a uno de estos, ¿sabes? Que te van a llenar la pantalla y la gente se va a quedar embobada hablándoles de literatura infantil y juvenil, ¿no? En vez de al hombre este que no sabe ni hablar ni cantar. Ya. A ver, yo creo que se puede. O sea, fíjate, a lo mejor me llamas un poco ingenuo, pero yo creo que yo cambiaría un poco la pregunta diciendo, llevándolo a mi terreno, diciendo qué se está mejorando en el mundo del libro infantil y juvenil. Porque creo que se está en ello. A lo mejor soy un poco optimista, pero. Y en ese Espera, no, sentido. no, no. Hombre, esto. Porque No, pero yo, te lo digo yo. ¿cómo se dice? No me. Ay, no, ¿cómo era el lado de la gallina y del cerdo? Yo me comprometo, no me implico. Eso, ¿no? No, en serio, digo que se está mejorando en el sentido de que yo creo que ya se están haciendo algunas cosas.
Y tiene que ver con lo que tú estás diciendo, porque yo te iba a decir eso, que tenga más espacio, que se escuche más, ¿no? Que haya más lugares, sobre todo en medios y en el ámbito cultural, para que tenga ni siquiera su rinconcito, sino su espacio, porque si ya decimos rinconcito ya estamos minimizándolo, y no, es su espacio. Que se trate de tú a tú con el resto de las literaturas o de las artes y demás, ¿no? Y como digo, esto ya se está haciendo poco a poco, pero se está haciendo. Javier de Menudo Castillo está haciendo un trabajo brutal con eso, en esa pequeña emisora, y digo lo de pequeña con toda la intención, o sea, no es despectivo, sino todo lo contrario. O sea, es una pequeña, gran emisora que está ahí moviéndose en las redes y que está haciendo maravillas, ¿no? Y que además a todos nos une, o sea, a todos los autores de infantil estamos donde quiere Javier, donde dice Javier Silva, y ahí estamos, ¿no? Por todo lo que hace, ¿no? Pero es que también en otros sitios, la cadena SER, por ejemplo, ahora en La Ventana está dejando bastante espacio a la literatura infantil en sus programas, en su sección cultural de libros y demás, al menos una vez al mes. Y bueno, pues se van haciendo cositas, ¿sabes? O sea, que en La Ventana este año se haya entrevistado a Leticia Costas, a Chique Fabregat, a Pedro Mañas, a Pablo, ¿cómo se llama? Pablo Tormenta me sale, porque es Pablo Reina. Pablo Reina. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso hace un año o 2 años era impensable en un programa como ese, digo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la televisión lo mismo, ya están saliendo de vez en cuando algunos rincones, poco, ya sé que es poco, pero se está, y es ahí donde habría que hacer más hincapié, ¿no? En encontrar eso. Y fíjate, y ahí te voy a decir que el espacio para la literatura infantil no es El Hormiguero. El Hormiguero, entiendo lo que queréis decir y me parece genial, el símbolo de, joder, necesitamos estar ahí y que se nos vea. Pero no, tenemos que buscar el espacio en el que realmente la literatura infantil tiene algo que aportar, se siente a gusto y es su contexto. Los programas de Radio Nacional, como La Estación Azul de los Niños, como otros muchos, ¿no?, que tienen de literatura y de literatura infantil, ¿no? Es darle fuerza a eso, ¿no? Y encontrar espacios en los que, pues eso, no seamos lo anecdótico, porque yo creo que si va al hormiguero se va a convertir en lo anecdótico y va a entrar en la dinámica del hormiguero, que es una dinámica totalmente diferente a la que la literatura en general y la literatura infantil y juvenil buscan, ¿no? Entonces, sí, es más, o se mueven, exacto. Entonces, es más el aprovechar, el encontrar esos espacios en los que está a gusto la literatura, puede aportar algo a la literatura infantil y que nos dejen mostrarla y decir lo que tenemos que decir, que tenemos mucho que decir, ¿no? Nosotros y los lectores, cuidado, que lo ideal sería eso también, que no solamente fueran eso, autores y demás, sino también lectores. Tendría que ser. Lectores. Y en ese sentido vuelvo de nuevo a lo que hace Javier, ¿no? En su programa, que a una de las dos cosas junta a los niños, que son los que entrevistan a los autores y demás, ¿no? Y los que hacen el programa, digamos, ¿no? Bueno, pues eso. Yo creo que por ahí iría la cosa, ¿no? Fíjate, con tu aporte, esa idea del hormiguero la estoy viendo, pero la estoy viendo en el Club Disney. La estoy viendo en el canal Disney. Igual sí, que se hacen más interesante, sí. un programa de estos igual que se hace el programa de pruebas de familia, de que están padres, madres con hijos, hijas jugando a cosas, compartiendo como lectores, como lectoras, lo que han leído con autor, o sea, encuentros con autores en un canal o en un espacio que efectivamente quizás ahí tendrían más. Señores de Disney, que nos están viendo. Más sentido, sí, yo creo que tendría más sentido. Insisto, dicho esto, joder, si a Pedro Mañas le invitan en el hormiguero, pues seguro que también hace lo suyo, ¿no? Y es interesante. Pero sinceramente creo que no es el espacio, ¿sabes? También hay que saber elegir los espacios un poco. Y no estoy poniéndome pureta, cuidado, no voy por ahí. No. Si de hecho nosotros lo hablábamos, yo creo. Claro, quizás no en el hormiguero. Si yo entiendo, sino como ese espacio prime time, familiar, que era más en su día que ahora, con experimentos y con tal, en ese ámbito. O sea, digamos que no se ciña solamente a los momentos de vacaciones y de Navidad, que es cuando siempre se hace más hincapié en la literatura infantil en los medios de comunicación, ¿sabes? Sí. Pero ¿por qué no? Pues a lo mejor una vez al mes o cada 3 semanas, al final del telediario, que aparezca una recomendación literaria de literatura infantil. ¿Por qué no? Que haya un pequeño momentito, igual que hay uno de deportes o hay una sección de cultura en la que se habla de muchas cosas, pues que de vez en cuando ahí se hable también de la literatura infantil. Y se diga, el último premio Cervantes Chico ha sido no sé quién. Y la gente preguntará, ¿y qué es eso de Cervantes Chico? Pues bueno, pues ya vamos haciendo. Hay un Cervantes y un Cervantes Chico. Eso la gente a lo mejor no lo sabe. Pues habrá que moverlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, digo. Estas cosas te tengo que ir apuntando y haremos un día un programa de. Programa manifiesto. Mira, sí. No te voy a quitar lo de la pregunta súper comprometedora.
porque voy a ponerte la última, la de Descúbrenos un libro. ¿Y por qué siempre pongo lo de pregunta súper comprometedora? Porque es una pregunta que yo creo que yo siempre lo advierto, digo, digas lo que digas, vas a quedar mal con alguien o contigo mismo, porque es la típica pregunta que dices, ay, he recomendado este libro y este, o este autor, o este otro, que a este es amigo, o a este le conozco, o este es una maravilla y tal. Y siempre, según colgamos, es como de, ay, ¿por qué no habré mencionado a no sé quién? Oh, fulanito de tal, que justo... Entonces, es imposible acertar. Entonces, como es imposible acertar, siéntete libre. Tú lo tenías más fácil, porque decías que tenías ahí una última lectura que te había encantado. Sí, lo tengo aquí, no tengo ninguna duda. Os voy a descubrir el último libro que yo he descubierto. Voy a permitirme descubrir uno que es infantil, ¿vale? Pero luego me voy a permitir, aquí saliéndome del guión, recomendar uno de adultos también sobre este tema que creo que es muy interesante para todos los Genial. que deben trabajar este tema. Bueno, dos en concreto. Voy a recomendar dos, de adulto, fíjate. Los que quieras. Pero el infantil es este. Se llama Así es la muerte. Y no es un libro de literatura. Es un libro que recoge las preguntas y las preguntas que han hecho niños de distintos sitios del mundo, de América Latina, de Finlandia, de muchos sitios, en varios talleres que se han hecho sobre este tema. Entonces, los niños preguntan, para que hagáis una idea, todo esto que se ve aquí, que no se ve nada bien, son preguntas de esos niños, ¿vale? Las que están más subrayadas, digamos, en este caso en blanquita, no en negrita, ¿vale? ¿Sí? Son las que responde este libro, pero hay otras muchas, tanto aquí como en las otras guardas. Mirad, ¿veis? Aquí también hay más, ¿ves? Aquí se recogen 35 o 38 preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿en un futuro existirán máquinas para revivir a la gente? O, si se muere alguien a quien quieres, ¿cuánto tiempo estás triste? ¿Cuánto tiempo estás triste? O, ¿cómo se hacen las lápidas? No sé, o sea, son muy variadas. ¡Qué maravilla! Es un libro que aúna, pues bueno, por enseñaros alguna cosa también, unas ilustraciones bastante coloristas y un poco naif, muy divertidas también, que dan un toque así de informalidad a la historia, pero es un libro muy natural y muy riguroso. Lo que tiene maravilloso es que son respuestas desde la psicología infantil, o sea, desde el pensamiento infantil, a preguntas hechas por niños. Y las respuestas las dan adultos, cuidado, no estoy diciendo que sean respuestas de los niños. Entonces, este libro es un libro que es divertido de leer, es profundo, es serio, y a mí lo que más me gusta es que trata al niño con muchísimo respeto, porque parte de sus preguntas y les responde con un lenguaje y con un tono perfectamente adaptado al público infantil, ¿no? Entonces, creo que este libro, aunque no sea literatura, es un libro, ya os digo, lo he descubierto hace muy poquito, gracias a Wonder Ponder, que es la editorial, y me parece maravilloso sobre este tema. Bueno. Y luego, bueno, ya os he dicho algunas novelas así y algunos álbumes, así que me ciño a eso, no voy a decir más. Luego, para adultos, sí que os diría y os invitaría a, si os interesa esto, o en el momento en el que os sintáis con esa situación de duelo, cuando tengáis una pérdida o para prepararos para ella, hay dos libros que a mí me parecen fundamentales. Uno es un poemario de una poeta rumana que se llama Ana Blandiana, que se llama Variaciones sobre un tema dado, editado en Visor. Y son los poemas que ella escribió un tiempo después de la muerte de su marido. Creo que es una declaración de amor, una declaración de reconocimiento de que la gente cuando se muere alguien a quien quieres no termina de irse nunca, del dolor que todo eso supone y al mismo tiempo de cómo se supera eso y de qué manera se puede superar a través de, por un lado, la aceptación y por otro también pues la lucha un poco también contra un poco de ese dolor y demás, que es maravilloso. O sea, es un poemario que toca la sensibilidad de una forma impresionante, ¿no? Y el otro es un libro de una autora norteamericana que se llama Joan Didion, que se llama El año del pensamiento mágico, en el que cuenta un poco también el proceso que ella vivió cuando murió su marido, que es un libro fantástico también en este sentido, porque también esta mujer se desnuda, es un libro de autoficción en el que ella cuenta con toda la crudeza del mundo, todo cómo lo ha vivido. Es muy fácil identificarse con ella si has tenido una pérdida y sobre todo te ayuda a aceptar que a veces nosotros también te necesitamos, pues hombre, en esas situaciones, pues no sé cómo decirlo, o sea, los sentimientos que se sienten, valga la redundancia, son como muy encontrados también y no pasa nada. Somos contradicciones, somos sentimientos encontrados, ¿no? Y sobre todo es un libro como el otro, como el de Blandiana, en el que al final triunfa el amor por esa persona y demás, que es lo que realmente como resucita a la persona que está en duelo.
A la otra persona, a la que ha muerto, no se la puede resucitar. Pero el duelo también es un poco como una especie de muerte, a lo mejor en vida, durante un tiempo. Y a través del amor, en estos 2 libros que os digo, se resucita a esa persona que está en duelo, ¿no? Nos resucita a nosotros que seguimos vivos, ¿no? Y creo que son muy, muy recomendables. Qué bonito. La poesía siempre... Ya lo sabes, a mí la poesía me mola, ya sabes. Es que... Te iba a decir, la poesía siempre es rescate. Siempre es rescate. Es verdad, en todas sus maneras, ¿no? ¿Cuántas veces nos refugiamos en la música, ¿no? Totalmente. Para consolarnos y tal, la música no deja de ser poesía, ¿no? Uh-huh. Pues poco más. Yo a estas alturas suelo poner el micrófono abierto por si alguien quiere preguntar algo. Veo por aquí que está Cercero Emily, a Loliguer, a Lisera, Commander Root, Donkey, Drafnar, Martin, Sleeping Beauty Syndrome. Personas humanas o bots. Estamos encantados de teneros por aquí con nosotros. Y bueno, no he hecho spam, ya ves tú, lo bien que se me da a mí vender cosas, porque tenemos un sorteo abierto que tú no lo ves, pero la gente sí que verá aquí por esta zona de la pantalla libros de recursos para escritores. Está desde el Salva al Gato de Black Snyder hasta los de la Escuela de Escritores de Madrid, el de escribir literatura infantil y juvenil, o escribir cuento también, escribir novela, Anatomía del guión, sale ahora. Bueno, pues una serie de libros que si llegamos a 5 suscriptores, que nos quedan nada más que 2 más, pues comenzamos sorteo y regalamos libros en este canal, porque somos Qué bien. De dadivozos. y poco más, que ya, joder, te he entretenido aquí un rato enorme y yo he estado súper a gusto contigo. Placer, Yo me lo he pasado muy bien. Se ha notado, pero yo lo he disfrutado mucho. Muchísimas gracias. Jo, ya ves. Estás como en tu casa, te veo. Te veo como en tu casa. Literalmente. Con una cámara un poco indiscreta que me coge así desde abajo en una perspectiva un poco extraña, pero es que mi ordenador es así de raro, tiene la cámara a los pies, digamos. De vez en cuando se ha visto pasar la cámara, no te veo, y parece que te estoy mirando, y si miro hacia arriba y te miro y te veo, parece que no te estoy mirando. Pero esas cosas. Bueno, yo, tal y como tengo la cámara, así te estoy mirando, pero si miro realmente a ti, parece que estoy mirando a otra persona. Lo mismo me pasa a mí, pero mirando para abajo, con lo que se me ve la papada, sobre todo. Soy ese tipo de persona asquerosa que te mira por encima del hombro, que no te mira a los ojos. En eso me he convertido. Pues que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ayudarme a traer este tema que a mí personalmente me interesa mucho. Es algo que tú sabes que yo he estado intentando escribir. Hace años te dije, tengo un proyecto ahí que está ya medio escribir, y tú siempre yo ya no te insisto, pero... Tú siempre me invitas a pero es que ya sabes cómo somos, hasta que no estamos seguros de cómo está la cosa, para enseñar nuestras vergüencitas, ¿no? sin que nos dé tanta. Y además eso que creo que es un aporte genial para mí y para la gente que verá este vídeo luego también en el canal de YouTube. Y a toda la gente que estéis por ahí por Twitch y más adelante en YouTube, muchas gracias por estar aquí y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Gracias, Javi. Chao. Chao, besos a todos y a todas. Hasta luego, amigos.